Anunciamos, está con nosotros Nuria Esparz, ha sido ministra de Defensa y sobre todo ha sido jefa de Servir. En un momento, Servir, cuando aparece, revoluciona, ¿no? El filtro para contratar profesionales en el Estado, ¿no? Y hay una normativa que ha salido recién, así que es oportuno comentarlo con ella. Nuria, ¿cómo le va? Buenas noches. Señor Chincha, un placer saludarlo. Encantados de tenerla aquí. A ver, es terrible lo que está sucediendo en el Estado, porque lo que estamos viendo es una reedición corregida y aumentada de lo que fueron los años 80, ¿no? Entran en tropel solo por ser del partido, tienen un carnet, han sido aportantes, y aquí ya no hay vergüenza, es decir, no los ponen pues en un carguito, aunque también, pero los ponen arriba, los ponen de ministros, los ponen ejerciendo un poder en un pliego, y usted sabe lo que eso significa, solo por ser cercanos a Vladimir Cerrón. Y el presidente Castillo, bien, gracias. La normativa que ha aparecido en estos días, ¿podrá ayudar a que el Estado no termine de ser implosionado por dentro por estas contrataciones? Es bastante específica, digamos, en términos de qué requisitos se requieren ahora para cada cargo público por debajo de ministro de Estado, ¿no? Pero a mí, digamos, las normas que no tienen un correlato en la realidad me parece que son otra vez, digamos, dar regulaciones para que después no se cumplan. Porque lo que va a ocurrir al final es que vamos a llenarnos probablemente de documentos y no de gente que de verdad pueda resolver problemas públicos, ¿no? Claro. Aquí yo creo que lo que más debería preocuparnos es este desmantelamiento que está existiendo de lo poco que hemos avanzado en términos de políticas públicas como país, y esto implica una serie de recortes, parálisis, retrasos en las cosas que los ciudadanos necesitamos. Y por eso es tan importante que tratemos los ciudadanos de empujar que estas autoridades que están entrando a los ministerios, a las entidades públicas, cumplan con los requisitos de la meritocracia, digamos, de asignar los cargos en función, digamos, a donde prevalezcan los méritos, donde prevalezca no factores externos diferentes, obviamente, a su preparación y a su habilidad para el cargo, ¿no? Ahora, Servir en su momento, por lo menos para nosotros, creo que hay un consenso, fue revolucionario desde el punto de vista de poner topes, requisitos, ¿no? Pero nosotros pensábamos que con eso era suficiente, es decir, sacar esta ley, usted bien dice, ¿no? Nos vamos a llenar de papeles y al final los que quieran contratar así por lo bajo le ponen el rótulo de puesto de confianza. Entonces al final seguimos en las mismas. Al final termina siendo, digo, la Contraloría la que pueda poner esos topes. ¿Cómo hacemos para que no terminen, como le decía en la pregunta anterior, no terminen de dilapidar el Estado? Bueno, lo cierto es que la Contraloría, que tiene el sistema de control bajo su responsabilidad, aquí está chocando casi con otro sistema administrativo, que es el sistema de recursos humanos que administra Servir. Y esto es una muestra, lamentablemente, de que Servir ya ha dejado de tener dientes, ¿no? Porque antes tenía posibilidades para regular y establecer algunas reglas básicas para que pudiéramos contratar en el Estado y tal, pero como vemos en estos últimos tiempos, estas reglas no se están aplicando. Y la mejor muestra es que ha tenido que salir una ley del Congreso en la cual se establezcan requisitos para viceministros, secretarios generales y directores generales, y hasta gerentes generales en gobiernos regionales. Aunque tiene una, digamos, yo escuchaba lo que le preguntaba a la ministra Miloslavich respecto a este tema de que esta norma iba a tener efecto a posteriori, pero aquí da 30 días para adaptarse, esta norma da 30 días para adaptarse a esta regulación a todos los que estén desempeñando los cargos. Y si no, las personas que están a cargo de las contrataciones asumirán ciertas responsabilidades administrativas. Pero fíjese que aquí lo que estamos forzando es el castigo, ¿no? O sea, es el garrote, no la zanahoria, ¿no? El chicote, no estamos tratando, como le gusta al presidente, el chicote, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es poner el peso de la balanza en el castigo y no en
digamos, cómo avanzar en el servicio civil y cómo garantizar que las políticas públicas, digamos, sigan avanzando, ¿no? Entonces, es muy penoso porque primero es eso, ¿no? La meritocracia la están reventando. Solo funciona el carnet, funciona el amiguismo, el carnetazo, ¿no? Ya no es el doctor Chantada, sino el doctor Cerrón. Entonces, no solo es eso, como lo hablábamos con la ministra de la Mujer, usted ha sido ministra de Defensa, y como mujer, ¿cómo se siente usted que el señor Gaviria ejerza funciones de ministro de Defensa siendo o habiendo sido denunciado el año pasado nomás, en septiembre, por su esposa ante la policía por violencia familiar? Gaviria le reclamó a su esposa diciéndole que siempre la engañó, que estaba con otra persona, que la denunciante refiere que se sentía hostigada porque siente que su esposo la sigue para todos lados. Y Gaviria dice que son temas personales. Una vez más, ¿no? Dilapidando, haciendo explotar la institucionalidad o lo poco que queda de ella, no solo con mediocres, sino ahora también con agresores. En el año 93, la violencia contra las mujeres dejó de ser un asunto privado y pasó a ser un tema 93. vinculado en el año 93. Y la verdad es que esto muestra que esa es otra de las políticas públicas que no ha logrado acendrarse, que no ha logrado enraizarse en nuestro país. A mí me preocupa, independientemente, por supuesto, de las denuncias a las que haya habido lugar y que se tengan que procesar, sí me preocupan los avances en términos de igualdad de género que habíamos tratado de hacer en el Ministerio de Defensa. Y yo confío en que estos avances que se han hecho no retrocedan. Y creo que esa sería mi apuesta, además, por supuesto, de manifestar, por supuesto, mi indignación ante cualquier funcionario público que tenga denuncias de esta naturaleza, porque creo que nos olvidamos, y esto lo decía la ministra en su mascarilla, ¿no? Paridad, decía. Paridad. Exactamente, somos la mitad de nuestro país y pareciera que no existimos para un grupo de personas. Sí, no, se lo hice notar y le dije, bueno, ¿y la paridad cómo va por casa, no? Porque son solo 3. Ella dice que, bueno, va a hacer el cambio por dentro. Hablando de las Fuerzas Armadas, hoy se ha conocido una propuesta bastante delicada, ¿no? Y no la dice cualquiera, la dice el Premier, que los serenos, una capacitación así rápida de parte de los militares y pueden salir a la calle armados. ¿A usted qué le parece? Además que salgan las Fuerzas Armadas al costado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? No están preparadas para hacer políticas de seguridad ciudadana. Ajá. Y cuando nosotros tratamos de justificar, creo que se lo he dicho en alguna oportunidad en otro programa, cuando sacamos a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles, nos olvidamos que ellos no tienen armas con balas de goma, sino que tienen fusiles y que tienen unas balas enormes, ¿no? Que atraviesan paredes. Entonces, y no podemos pedirle a quienes están entrenados para otra clase de tareas que hagan labores para las cuales no han sido entrenados. Y peor aún, los ciudadanos estamos viendo cómo los recursos públicos están mal utilizados, porque estamos utilizando en seguridad ciudadana unos recursos que están preparados para otra cosa, para las cuales hemos pagado otra cosa con nuestros impuestos. Claro. Pero ya que los serenos terminen con armas, creo que ya es digamos, es un despropósito, considerando quién va a controlar el uso de las armas en las calles. Claro. Ya es complicado que la seguridad privada tenga armas, tienen que regularla a través de la SUCAME, tienen que darle permisos en el comando conjunto, etcétera. Y ahora a los serenos, creo que lo que pasa es que estamos tratando una vez más, como dice un buen amigo mío, de poner pues un bloque de cemento encima de un charquito de agua para evitar que se siga saliendo, ¿no? Claro. Y después, cuando tenemos el problema de cómo removemos digamos, el bloque de cemento, ¿no? Cuando se sigue saliendo por otro lado. Entonces no resolvemos nunca el tema de fondo y seguimos regulando y poniendo leyes sobre leyes. Mire, esta ley, sin ir muy lejos, la ley esta que ha salido, que establece las disposiciones para garantizar la idoneidad del acceso y servicio, del ejercicio de la función pública, es la ley 31.419. En el Perú tenemos 31.419 leyes. Si cada una de estas leyes da solamente una resolución suprema o un decreto supremo, multiplique por 3 ese número de normas.
No tenemos ya suficientes normas y sin embargo De sobra. así no sirven para nada. De sobra. Entonces, el Perú lo que más produce son leyes, decretos, resoluciones y no y todo nos lo sirven demás. de mucho. Que se apliquen es otra cosa. Entonces, Así es. exactamente. Lo que tenemos que fijarnos más bien es cómo hacemos cumplir las leyes. Esa es la tarea de fondo. Nuria Sparch ha sido ministra de Defensa, ha sido jefa de servir y ha estado con nosotros. Siempre es un gusto. Nuria, estamos muy agradecidos con usted. Muy buenas noches. Igualmente. Hasta luego.